Grave, o sea, una situación de peligro, un atraco, alguna cosa así como en la calle, qué sé yo. Pero la pregunta es la siguiente, tú, o sea, el estímulo que produce la ansiedad, eh, o sea, siempre hay un estímulo como que detona la ansiedad, o la ansiedad puede ser como causada por cositas pequeñas, 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 que eventualmente... Buenísimo, buenísima la pregunta. Recuerda algo, nosotros dijimos que la ansiedad es la respuesta que da el sujeto ante situaciones que percibe como amenazas o peligrosas, ¿cierto? Hay una palabra clave, que percibe, es decir, depende de cada individuo. Hay gente que puede percibir algo como amenazante que para otro no es ni 5 amenazante, ¿no? Sin ir más lejos, en Colombia hay personas que estuvieron en medio de una masacre y están perfectas. Hay personas que estuvieron en medio de una masacre y tienen estrés postraumático, problemas de ansiedad, depresiones, mil cosas, problemas de consumo. Es decir, ese percibe es lo que hace la magia, entre comillas, de cómo responde ese individuo. ¿Por qué? Porque tú puedes percibir una cosa, yo puedo percibir otra cosa. ¿Cómo deberíamos nosotros, como personas que no estamos sufriendo la ansiedad, sino que estamos desde afuera, cómo deberíamos tomar, o sea, actuar frente a una persona que lo está viviendo? Porque de pronto nosotros a veces fallamos como en en la empatía. De pronto a Sí. nosotros no nos parece, como tú dices, no nos parece una situación muy grave, pero para la otra persona puede estarlo afectando muchísimo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar frente a una persona que está sufriendo ansiedad? Esa es una pregunta súper clave. ¿En qué medida? Esta respuesta puede que no le parezca a muchos, pero yo la considero así. Uno como individuo del común, llamémoslo así, debe tener claro hasta dónde está ayudando y hasta dónde está tratando de reemplazar al profesional. Y es súper clave tener esto presente. Yo puedo ayudar en la medida en que la persona, por ejemplo, me cuente qué fue lo que ocurrió y tratar como de rearmar, digámoslo así, la historia, donde la persona vaya contándome qué pasó, vaya expresando sus sentimientos, vaya expresando todas sus sensaciones y listo. Eso puede funcionar para algunos individuos. No digo que para todos, puede funcionar para algunos. Pero cuando, por ejemplo, hay algunos niveles que han avanzado un poco más, tal vez eso ya no sea suficiente. Y tal vez el solo hecho de contármelo a mí genere más ansiedad. Entonces, por eso digo que ese límite entre hasta dónde ayudo y hasta dónde no es muy, muy delgado. Y fácilmente yo puedo estar generando mayor problema. Creo yo que lo más importante es que si reconoce algunas de las señales que hemos hablado, busque ayuda y que sea el profesional el que defina si usted requiere algo demasiado, no es la palabra adecuada, pero es para que me lo entiendan las personas pues, que no trabajan en salud mental, si es algo demasiado profundo, importante, o si es algo un poco más leve y más trabajable, ¿ok? Sí, bueno, de hecho nosotros en Avanza, por ejemplo, hemos tenido casos con nuestra consulta virtual en en donde nos cuentan precisamente eh, sus cosas, las cosas que les preocupan, las cosas que los tienen, no sé, en algún problema o que de pronto comunican a sus familiares, pero de pronto no tienen la respuesta o no haya una ayuda. Y bueno, por supuesto que hemos tenido, digamos, buenos resultados con eso. Eh, un poquito como para unir los temas, precisamente gran parte, si no es la mayoría de casos que nos vienen a nosotros a los centros son relacionados con la cuarentena. Y este es un tema que nos afecta mundialmente y que bueno, es histórico. ¿Cómo, o sea, cómo afecta la cuarentena en la ansiedad? O sea,
cómo eso de repente detona. Ok. Ahí digamos que me meto un momentico a aclarar una cosa y termino la respuesta. Súper. Resulta que cuando la persona está experimentando, digamos, ansiedad, ¿cuál es el camino para que eso pase? Resulta que la ansiedad me hace sentir todo lo que dijimos ahorita previamente, ¿cierto? Pero me hace sentir eso previamente porque yo, llamémoslo así, ya les voy a aclarar por qué llamémoslo así, no respondo de la manera adecuada. Recuerden que dijimos que es una respuesta adaptativa, es decir, busca adaptarme a la situación que estoy viviendo. Pero puede que la respuesta que yo esté dando realmente no me adapte, sino que me haga, como llamémoslo así, un poco más compleja la cosa. Eso específicamente, esa manera en que yo respondo, en que yo afronto ese hecho, se llaman las habilidades o estrategias de afrontamiento. Ese tema lo toco brevemente, es muy chévere ese tema, a mí me encanta, los que me conocen del chat saben que ese tema me encanta, pero lo toco brevemente. Resulta que las habilidades de afrontamiento buscan entonces que ese sujeto se adapte a eso que está viviendo. Y esas habilidades de afrontamiento tienen dos caminos. Uno, resolver el problema. Dos, resolver la emoción. Aquí viene el problema, llamémoslo así. Resulta que muchas veces yo necesito resolver el problema y utilizo la habilidad de afrontamiento que no es adecuada. O necesito resolver la emoción y utilizo una habilidad de afrontamiento que no me sirve. Te doy el ejemplo que le doy siempre a mis estudiantes porque es bastante práctico y creo que funciona. Cuando, por ejemplo, se muere mi mamá, ¿puedo resolver el problema? No, claramente no puedo. No la puedo revivir. No hay forma. Entonces, ¿qué me queda? Afrontar la emoción. ¿Listo? Es decir, ahí no hay otra forma. Si yo intento resolver el problema, ya estoy afrontando mal, porque nunca lo voy a lograr. ¿No? Ahora, si un estudiante mío tiene un parcial, no leyó absolutamente nada, no estudió absolutamente nada, pero antes de entrar al salón, se para en la puerta y reza el Padre Nuestro. Bueno, qué chévere, qué bien, se va a sentir más tranquilo, pero no va a pasar el parcial. ¿Por qué? Porque su habilidad de afrontamiento, aunque lo hizo sentir más tranquilo, no responde a lo que le está demandando el ambiente. Entonces, ahora sí voy para allá. Esas habilidades de afrontamiento son lo que definen si una persona va a generar, digámoslo, determinada respuesta o no. Es evidente, yo no puedo estar aplicándole pruebas a todo el mundo para saber qué habilidades de afrontamiento tiene tal persona o qué habilidad de afrontamiento me va a desarrollar otra persona. Simplemente eso va apareciendo, va saliendo, va surgiendo en la medida en que ese individuo se va enfrentando a determinada problemática. Como te decía, puede que esas habilidades sean adaptativas o no. Por eso, digamos, una de las estrategias que uno utiliza, parte de, no es la única, es un entrenamiento en habilidades de afrontamiento. ¿Buscando qué? Pues buscando que esa persona logre desarrollar unas habilidades que sean realmente funcionales y que realmente se adapten a lo que el ambiente está demandando de esa persona. Digamos que nosotros siempre tenemos como la opción, o sea, siempre tenemos como la opción de, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Lo puedo resolver? ¿No lo puedo resolver? Bueno, me parece como un ejercicio, digamos, bueno, interesante también para manejar lo que es la ansiedad. Claro, Sebastián, pero hay un inconveniente súper importante. Digo un inconveniente porque no es fácil de resolver. Si tú estás en una situación en que estás en un banco y se entra una persona a robar, yo no me puedo poner a pensar, ay, ¿será que resuelvo el problema o será que bien? ¿Me explico? Nada, la respuesta es autónoma. Mucho de lo que ocurre después es lo que marca si la habilidad de afrontamiento ayudó o no. Es decir, cuando, como decíamos, se da la evaluación cognitiva y yo empiezo a revivenciar este hecho, evaluando la respuesta que yo di. Por eso es tan importante cómo rearme esa vivencia que tuve en ese momento. ¿Qué otra cosa entonces, digamos, uno debe tener presente? La cuarentena tiene algo particular que yo creo que a todos nos pasa
y es que ninguno de los presentes había vivenciado algo similar alguna vez en su vida. Eso es clave. Es decir, todos estamos aprendiendo a responder. Todos estamos viendo cómo no abordar. Hay gente que está tomando licor todos los fines de semana y no entiende por qué. Bueno, está tratando de enfrentar lo que la cuarentena le está dejando. Hay gente que sus horarios se le cambiaron. Entonces está durmiéndose a las 3 de la mañana y se levanta y duerme otra vez en la tarde. Bueno, eso es una respuesta ante la cuarentena. Pero recuerden lo que decía hace un rato. Eso no quiere decir que todos los que estén vivenciando eso entonces tengan un problema. No, para nada, nada que ver. Lo importante es cómo de ahí en adelante se vaya vivenciando la cosa. Tenemos otro elemento acá súper importante y es la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Cuando el humano puede predecir lo que va a pasar, es capaz de prepararse previamente para eso. Cuando yo no puedo predecir lo que va a pasar, es que viene esa incertidumbre. En este momento, todos nos encontramos en incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos si la van a levantar en junio, como pasa en Cartagena, que no sabemos si la van a levantar algún día porque hay muchas medidas que nunca se tomaron. Es decir, no sabemos cómo predecir esto. En ese ámbito, en ese tipo de aspectos, es súper importante el apoyo social, el que yo tenga personas cercanas. Es decir, si lo hablamos de factores de riesgo y factores de protección, es más probable que la persona que vive sola y ha vivido sola y está enfrentando esto sola, tenga un riesgo más alto de generar algún problema que una persona que está rodeada de un círculo social. Muchos dicen, no, pero es que en esta cuarentena me aguanto cada vez menos a mi esposa o a mi esposo. Sí, claro, la verdad es que sí. ¿Pero por qué sí? Porque es que ahora ya no solo vive, sino que también trabaja con esa persona, convive con esa persona y tiene que aguantar la irritabilidad suya y de esa persona. Es decir, ahí el apoyo social sigue estando presente, pero es con un enfoque un poco distinto. Es decir, si alguno de los dos se enferma, se van a olvidar de esos problemas y siguen siendo un apoyo, ¿no? ¿Me explico? Sí. Aparte de eso, hay algo que, digámoslo así, funciona y es la cantidad y calidad de información que se maneja. La cantidad en qué medida, en que yo necesito tener claro si es necesario, por ejemplo, ver noticias en las 3 emisiones que tiene al día. ¿Será necesario? ¿Será que eso sí me aporta en algo realmente? ¿No? Si yo, por ejemplo, necesito mirar todos los días, tengo un amigo que hace eso, todos los días revisar cuántas personas más, cuántos han muerto y empezar a hacer las fórmulas estadísticas para publicarlas y que todas las vayan viendo. Puede ser, ¿me explico? Y la calidad de la información. ¿Será que realmente nos van a poner un chip porque con las antenas 5G entonces nos van a conquistar a todos? Y Bill Gates está preparado para tomarse Colombia y acabar con el 30% de la población. Hombre, o sea, de verdad. Claro, las típicas cadenas de WhatsApp que seguramente que todos hemos recibido. Sí, tal cual. Entonces, es súper importante tener presente eso. Yo tengo que ¿ayudarme en qué medida? Hombre, si usted tiene factores de riesgo, como por ejemplo vivir solo, y por ejemplo, le gusta bastante el licor, tome poco licor. No le estoy diciendo déjelo porque eso ya es una decisión y es otro ámbito, digamos. Pero tome menos, contrólelo. Dese cuenta que si usted empieza a tomar un lunes, cuando normalmente ese lunes estaría trabajando, tal vez pasa algo, ¿cierto? Lo otro, si usted vive solo, pues tiene más riesgo. No se ponga a ver noticias todo el día, no se ponga a ver de entonces cuántos murieron y cómo murieron y que entonces, ahora mi rango de edad también está entrando dentro de los más probables y nos dimos cuenta que entonces el virus no se mantiene tanto tiempo en tal superficie, ese tipo de cosas, porque eso no le va a ayudar en absolutamente nada. ¿Okay? Antes sería recomendable de pronto, qué sé yo, utilizar ese tiempo para alguna actividad que de pronto nos llene, como algún hobby, pues hay algo
hay algo que yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto muchísimo. Desafortunadamente es muy harto a veces ser psicólogo porque uno no se logra quitar nunca la psicología de la cabeza. Entonces uno termina analizando todo. A veces, no pasa siempre, pero a veces pasa. Entonces uno se da cuenta que hay gente que en la vida publicaba algo en Instagram. Y ahora entonces el reto de las canciones del mes. Imagínate tener que estar todos los días poniendo una canción para que la vean los demás. El reto de la foto no sé qué. El reto de tal cosa. ¿Eso es qué? Eso es evidencia de que estás buscando ese apoyo social, de que estás buscando mantener ese apoyo social, ¿cierto? Pero también es evidencia de qué? Pues de que tu tiempo libre tal vez esté desperdiciado un poco. Así como hay gente que retomó el deporte, que retomó un instrumento musical, que tengo un amigo que, por ejemplo, empezó a aprender a peluquear para poderse cortar el pelo, pues porque no puede salir. ¿Sí me explico? Tengo otro amigo que, por ejemplo, hizo algo muy bueno con su tiempo libre, que es más, creo que está viéndonos, y es que empezó a armar una red para poderle dar comida y llevarle comida a todos los médicos, vigilantes, enfermeras en las clínicas en Cartagena. ¿Me explico? Es decir, es tratar de convertir esto en algo positivo, sin que eso suene, y en eso sí soy clarísimo, sin que esto suene en voy a pensar positivo porque el mundo es lindo. No, carreza, eso no existe. Si hay que ponerse mal, póngase mal, no pasa nada, es parte de, pero sí tratar de entonces no quedarme sin hacer nada y viendo Instagram 10 horas, sino convierta entonces parte de ese tiempo en algo bueno, en algo adaptativo. Una preguntita, Marco. Seguramente con todo esto que estamos hablando, habrán personas que repriman lo que están sintiendo con una fachada parecida a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, como llamando la atención, haciendo cosas que a lo mejor no lo hacía. ¿Será que es posible que esta persona esté realmente muy triste? O sea, ¿está bien de pronto sentirnos mal? O sea, está bien que uno diga, bueno, me siento mal, y está bien y es normal y válido. Claro que sí. Es que mira, el problema de muchas de las cosas que pasan en psicología es porque la persona trata todo el tiempo de ocultar, de reprimir. No me gusta mucho esa palabra, algunos de los que están acá saben el porqué. Trata de ocultar, como de dejar atrás, como de reflejar otra realidad distinto a lo que realmente es. Supongamos, tú terminas con tu novia de 10 años y entonces le dices a tus amigos, vámonos a beber y vámonos a salir con todo lo que encontremos. Sí, chévere, pero eso en algún momento va a dejar de funcionar. Y en algún momento uno de esos amigos te va a decir, hey, ¿y no te sientes mal? No, a mí no me importan ni 5 ellas. Yo siempre supe que con ella no era. No, pero en serio, sí, yo ya lo sabía. ¿Me explico? Entonces, ese tratar de ocultar, ¿a qué lleva? Pues a que se genere una problemática tal vez peor. ¿Por qué? Porque lo normal es que si me termina una persona que llevaba 10 años conmigo, pues yo me siente a llorar y esté triste. Pues eso es lo perfectamente normal. Lo anormal, volvemos a eso, y no se les olvide, lo anormal es que yo haga lo contrario. Pero aún así mucha gente lo sabe y hace ese comportamiento que consideraríamos anormal, entre comillas. Entonces sí, está bien sentirse encerrados, está bien de vez en cuando decir, uy, no me aguanto más esta casa. El perro me tiene aburrido. Sí, claro, está bien, es normal. Yo te quería preguntar, para todas las personas que están conectadas, así muy brevemente, si tuvieras que decir 5 tips de cosas que serían buenas para manejar la ansiedad o cosas que por el contrario no deberíamos hacer, ¿cuáles serían? El primero, yo creo que el primero e inmenso, grandísimo, es, sí, reconozca la ansiedad. Uno de los errores más comunes es pelear contra la ansiedad. Resulta que el pelear contra la ansiedad lo único que hace es que la ansiedad vaya creciendo. Entonces, hay que reconocer esa ansiedad. Yo tengo que tener presente esa ansiedad que me está generando. Y no es malo. Yo tengo que tener presente, oiga, tal vez se me está pasando, se me está saliendo de las manos esto que estoy sintiendo. Es normal reconocer la ansiedad. Aquí hago una propaganda pequeñita. Si, por ejemplo, tú te caes en la cicla, te golpeas la pierna, pasan 3 días y el dolor sigue, se está poniendo negro,
y el negro está creciendo y se te está inflamando la pierna, tú te vas para el médico inmediatamente, porque ya pasó el tiempo en el que eso dejó de ser normal. Pero con la psicología no entiendo por qué la gente no lo hace. Entonces, ¿qué debería hacerse? Pues cuando se sienta que se salió de las manos y reconozca esa ansiedad, váyase para donde un profesional que lo ayude. Y listo, tan simple como es, reconocer la ansiedad. Segundo, este suena contradictorio, pero ya lo explicamos. Hay que aceptar los pensamientos que lleguen a la cabeza. ¿Cómo así aceptar los pensamientos que lleguen a la cabeza? A muchas personas les pasa, no todas lo aceptan, pero a muchas personas les pasa, que por ejemplo dicen, ¿yo por qué estoy pensando esto? No es normal que yo esté pensando esto. Si yo estoy pensando esto, es porque tal cosa. O yo estoy pensando esto y me siento culpable. Yo no debería estar pensando esto. No está bien que yo esté pensando esto. De acuerdo a lo que a mí me enseñaron mis principios de la familia, yo no puedo estar pensando esto. Y desde ahí empieza una pelea con los pensamientos. Pero esa pelea, de nuevo, hace que esos pensamientos crezcan, ¿no? Si yo te digo a ti, supongamos, tú estás dejando de fumar, yo te digo, listo, no pienses en cigarrillos en todo el día, vas a estar pensando en cigarrillos. No es solamente la ansiedad fisiológica, vas a estar pensándolo todo el día. Yo te digo, no pienses en un elefante, ya estás imaginando el elefante en tu cabeza, ¿no? Entonces es así, hay que aceptar esos pensamientos y dejar de pelear con ellos. Si yo peleo con ellos, van creciendo. Ahí comenzamos mal. Exacto, sí, tal cual. El tercero, este es clave y este es para personas que ya están vivenciando esa ansiedad. Tu corazón y tu respiración van a volver a la normalidad. Algo que ocurre mucho, me va a dar algo, este corazón no para, estoy respirando demasiado rápido y la persona sin darse cuenta lo que está haciendo es estar más pendiente de eso que no quiere estar pendiente, ¿no? Es simple, tranquilo, su corazón en algún momento se va a normalizar y su respiración se va a normalizar. Y es más, su cuerpo es tan chévere que si no se normaliza, usted se desmaya para que se normalice, ¿no? Entonces, no se preocupe por eso, en algún momento va a llegar a normalizarse. El cuarto, ya lo dijimos, pero pues lo ponemos en una frase más pequeña. Fíjate si tu ansiedad se está metiendo en otros espacios de tu vida. ¿Cómo así? Lo explico con un ejemplo. Este ejemplo también a veces lo utilizo en clase. Si a mí me gusta un McFlurry de Oreo con una salsa así de fresa por encima, ¿no? Y salsa de chocolate por encima, y me parece delicioso, pues qué bien, chévere, ¿listo? Entonces yo voy a McDonald's, me lo compro y me voy comiendo eso por la calle. Yo sé que la mayoría ya están antojados, pero concéntrense. Entonces, listo, yo me lo voy comiendo. Pero resulta que en ese momento una buseta atropella a una señora y la señora está tirada, ¿cierto? Y la señora está tirada y yo empiezo a cuestionar. Hey, pero tengo el helado que más me gusta, me lo estoy comiendo y tengo a la señora tirada. Es decir, si usted necesita cuestionarse, es porque su helado ya se le metió en otros ámbitos de la vida y el placer que le genera no le está dejando evaluar adecuadamente sus valores, ¿cierto? Porque obviamente cualquier persona, entre comillas normal, tira ese helado y se tira a ayudar a la señora. Y el helado pasa en segundo plano, porque lo primero tiene que ser la vida de la señora, ¿cierto? Lo mismo pasa con la ansiedad. Si esa ansiedad ya no me deja salir a trabajar, si me he inventado excusas para no salir a exponer en una clase, si me he inventado excusas para no salir a verme con mis amigos, si digo, es que ya no me gusta tanto salir, yo como que prefiero quedarme en la casa, encerrado, posiblemente hay un problema. Y acuérdense, es uno de los indicadores más importantes. Si esa ansiedad empieza a meterse en otros ámbitos de su vida, póngase pilas y trate de consultar, porque eso le está diciendo que hay que hacer algo, mejor dicho, con respecto a eso. Y vamos en el 4, viene el quinto. Ten claro qué te genera ansiedad. Para todos los profesionales de la psicología que están acá viéndonos, importante. Normalmente el paciente no identifica claramente qué es lo que le genera ansiedad, ¿vale? Pero yo necesito, si soy una persona, digamos, del común y no tengo el entrenamiento, tratar en lo posible de darme cuenta que de eso me está generando ansiedad, ¿vale? Es decir, que de eso que ocurre afuera me llega a generar esa ansiedad.
no me refiero a que me lo diga específicamente y haga la labor del psicólogo, no. Me refiero a que si usted tiene claro puntualmente qué es lo que le genera ansiedad, es más fácil la labor. Si a mí me genera ansiedad el recuerdo de el robo del banco, o me genera ansiedad el recordar sangre, por ejemplo, o me genera ansiedad ver un arma, o me genera ansiedad el entrar a un banco, son abordajes completamente distintos. Entonces yo necesito tener más o menos claro qué es lo que me genera esa ansiedad. ¿Ok? Vuelvo y hago la claridad. Esa frase es para los que no son profesionales de la psicología. ¿Por qué hago la claridad? Porque la mayoría de los profesionales de la psicología van a decir, hombre, el paciente nunca llega claro con respecto a qué le genera ansiedad. Sí, lo sabemos, pero recuerden, es para los que no, ¿vale? Ese era el quinto. Sexto, suena contradictorio. De nuevo. Sí, la ñapa. Acuérdense de esta frase. Huir no ayuda. Hago una claridad súper importante. Si usted está en un robo y tiene oportunidad de volarse sin que le pase nada, pues vuélese. Obviamente no me refiero a ese huir, me refiero a que si usted después no quiere salir de su casa y ya no quiere frecuentar los sitios que frecuentaba porque allá fue donde lo robaron y no quiere salir, está huyendo de salir a esa vivencia, está huyendo de vivir nuevamente eso, y ese huir no le ayuda. Ocurre algo, y es que ese huir, ese evitar hacer eso, lo único que logra es que eso se convierta en algo más grande. Lo mismo que decíamos con los pensamientos, que se convierta en algo inmenso al punto en que usted va a empezar a generalizar esa ansiedad en otros ámbitos, en otros espacios. ¿Ok? Ok, bueno, esos fueron los 6 tips. Sí. Eran 5, pero bueno, aquí estamos con muchísimo conocimiento. Queremos saber de parte de ustedes qué preguntas tienes. Entonces, si te parece, Marco, vamos a abrir el espacio para que los participantes pues nos comenten. Aquí ya dale. Mucha gente nos han escrito desde ¿Te parece si nos vamos devolviendo? Porque yo vi varios. Sí, es que hay que echar para atrás. La gente está muy animada. Sí. Hemos visto gente de Argentina, de Cartagena, de varias ciudades de Colombia. Qué bien. Recuerden que todos estos webinars, la ventaja de que son, virtuales, es que podemos estar en cualquier lado del mundo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en Barcelona, son las 3 de la mañana, por si alguna cosa. O sea, tú eres de los que se acuesta tarde. Bueno, trabajando. Estamos aquí todos aprendiendo y pasando rico. A ver, por aquí nos dice... Sí. Nos dice Lisette, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia? Lisette, que pregunta complicado. Bueno, ya explicamos la ansiedad. ¿Qué ocurre con la angustia? Usualmente la angustia tiene un componente mucho más fisiológico que la ansiedad. Es decir, ambas se vivencian igual, pero resulta que la angustia usualmente, eso no es de ley, pero usualmente, inicia con el componente fisiológico. ¿Cómo así con el componente fisiológico? Es distinto que yo vaya caminando por la calle y al sentir el corazón rápido diga, uy, algo me va a pasar, que es algo que ocurre muy frecuentemente en un ataque de pánico, por ejemplo, ¿cierto? Pues yo voy caminando y el corazón a mí, uy, algo me va a pasar. ¿Listo? Ese estaría más entendido como una angustia. ¿Por qué? Porque se dan las reacciones vasovagales. Las reacciones vasovagales es ese vacío que se siente en el estómago, que algunos confunden con enamoramiento. Entonces, eso que se da por ahí, ¿cierto? Esa angustia está más llevada hacia lo fisiológico. La ansiedad tiene un componente mucho más cognitivo. Pero para cerrar la pregunta de Lisette, es una discusión que todavía no se ha resuelto desde el campo psicológico, porque muchos lo equiparan. Es más, muchos dicen que son lo mismo, pero responde la diferenciación a una traducción en algún momento. ¿Ok? Como yo lo veo, la angustia es más fisiológica, la ansiedad es un poco más cognitiva. Muchas gracias, Lisette. Aquí dice Sebastián Vargas, ¿es sano que dos individuos que padecen de este mismo factor convivan juntos? Pues digamos que no. Yo no utilizaría primero la palabra sano o no sano. ¿En qué medida? En que ya es como patologizar un poco la cosa. Yo diría que tienen
un mayor factor de riesgo que otros. Es decir, es como si yo, por ejemplo, tengo padre, abuelo y tatarabuelo que murieron de alcoholismo y de cirrosis, y yo empiezo a consumir alcohol a los 12 años. Es muy probable que yo tenga mayor riesgo que otras personas que inicien a la misma edad, ¿ok? Entonces, yo lo consideraría un factor de riesgo importante. No te podría decir sano o no sano, pero sí es un factor de riesgo importante. Aquí nos dice Zule Julio Mejía, en la sociedad argentina es muy normal ir al psiquiatra o al psicólogo. En cambio, en Colombia, el solo hecho de sugerir a un amigo que busca ayuda profesional, se aterran y enseguida dicen, es que yo no estoy loco. Cuéntanos de eso. Completamente cierto y desafortunado. Yo soy de los que critica muchísimo eso. Claro, hay que tener presente algo y algo importante. Argentina, debido a la inmigración de una buena cantidad de europeos, italianos, digamos que empieza mucho más temprano su abordaje de la psicología, llamémoslo así, su contacto con la psicología. Lo que hace que al día de hoy, en Argentina, tener un psicólogo o un psiquiatra es como ir al odontólogo en Colombia. Nosotros, creo yo, vamos por buen camino, pero nos falta todavía bastante. Nos falta el dejar de patologizar todo. Nos falta, y esto, pues perdón, algunos de los profesionales, yo creo que nos aplica para todos, nos faltan buenos profesionales. Nos faltan profesionales que dejen de decir, ay, no piense en eso. Pues eso me lo dice un amigo. O sea, pagar una consulta para eso, ¿cierto? O que una persona salga, por ejemplo, a decir que tienes que pensar positivo y unir los chakras y las velas. Hombre, qué chévere, si funciona, buenísimo. Pero hay muchos profesionales que no lo están haciendo así. Hay muchos profesionales que escogen personal, hacen investigación de mercados, hacen clínica, terapia, todo. Y no se puede. Eso así no está bien. Entonces pienso que hay una buena parte de esos profesionales que ayudan a mantener ese pensamiento de la psicología es para los locos. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente alguna vez no entregaron el abordaje adecuado y se empezó a regar la voz. Buenas noches, doctor. Es decir, ¿la ansiedad posiblemente tenga cura en algunas personas o solo es saber convivir con ese problema bajo la guía de un especialista en el tema? Yo lo que entiendo es si es algo momentáneo o es algo que se tiene que aprender a vivir con eso. Ok, recuerden lo que decíamos al inicio. Si es algo momentáneo, responde más a miedo, ¿cierto? No necesariamente es ansiedad y es perfectamente normal. Incluso si puede llegar a ser algo de ansiedad, también es perfectamente normal. Recuerden, lo anormal es cuando empieza a meterse en otros ámbitos, ¿ok? Ahora, ¿cuándo debe la persona preocuparse? Cuando yo por no sentir la ansiedad dejo de hacer cosas. Cuando yo por no sentir la ansiedad dejo de vivir lo que normalmente viviría. Ahora, ¿tiene cura? Sí, claro que tiene cura. Claro, 100%. Claro que sí. ¿Qué ocurre? Hay ansiedades mucho más profundas, mucho más difíciles que otras. Es decir, hay ansiedades que responden con un tratamiento psicológico 100%. Así como hay ansiedades que son tan profundas que yo necesito la ayuda de un medicamento que me pueden brindar un psiquiatra. Lo importante es que el consultar para que ese profesional determine si, por ejemplo, lo suyo es solamente de terapia o si lo suyo es de terapia psicológica y terapia médica. Por aquí, Bechi Barroso dice, ya que usted toca el tema de una persona que se acuesta a las 3 o 5 de la mañana y ya no le interesan sus estudios, ¿qué puede significar? ¿Está en depresión? Ya que no es solo un día, sino constantemente, dice. Okay. Algo importante y es clave, digamos, que recordemos esto. Por un solo comportamiento, yo no puedo definir todo un universo de una persona. Puede ser algo tan simple como que esa persona esté atravesando por algo personal que no quiere expresar, que no quiere contar y su reacción sea esa. Puede ser que la cuarentena esté poniendo a esa persona así. O en efecto puede ser que esa persona esté generando una depresión. Pero recuerden esto, yo no puedo basar solamente por ese comportamiento y sacar un diagnóstico, ¿vale? Y es clave eso. Tendríamos que ver el caso, tendríamos que profundizar para poder saber qué más hay que hacer, ¿vale?
pero desafortunadamente yo por ese solo indicio no te puedo decir nada más. Guardando proporciones, y esto es un ejemplo que utilizaba una profesora mía hace muchos años, si yo le compro llantas nuevas al carro, ¿el carro va a ser mejor carro? Necesariamente. Hay 1000 variables que influyen en eso, ¿vale? Entonces recuerden, yo por una sola cosa no puedo sacar un diagnóstico. ¿Cómo se podría manejar la ansiedad en los niños? Ok. Influye mucho la edad que tenga el niño. ¿Por qué influye la edad? Porque dependiendo de la edad puede ser el procesamiento cognitivo que ese niño le esté dando a esa ansiedad. Te doy un ejemplo. Cuando los papás se separan, por ejemplo, el niño puede generar ansiedad perfectamente. Pero si el niño es muy pequeño, él no me va a decir, papi, es que tengo pensamientos no sé qué. No, nada, cero. No me lo va a expresar. Sino que yo lo veo en los cambios comportamentales que tiene, ¿no? Si es mucho más grande, entonces tal vez ya tiene claro algo que nosotros llamamos la metacognición. La metacognición es pensar sobre lo que pienso. Como cuando yo digo, oiga, ¿yo por qué dije eso? Eso es una metacognición, ¿cierto? Entonces él ya puede decir, oiga, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? Esto no es normal dentro del ámbito que yo he desarrollado siempre, ¿vale? Ahí ya es mucho más fácil, digámoslo así. Es mucho más probable poder profundizar un poco, ¿cierto? Si es ya un adolescente, me facilita un poco más las cosas. Me las facilita no quiere decir que sea más fácil verlo en el adolescente, pero para un profesional sí es mucho más fácil el abordaje, ¿okay? Porque ya es mucha más la entrada, digamos, del nivel cognitivo que yo puedo hacer. Ahora, ¿cómo se puede manejar entonces? Hay muchísimas técnicas que utilizan los profesionales. Las que más funcionan son las del tipo cognitivo-conductual, del enfoque cognitivo-conductual. Dentro de la ansiedad usualmente funciona mucho la exposición, y dentro de la exposición, ya le explico todo esto a las personas que no son profesionales de la salud mental, y dentro de la exposición funciona muchísimo la imaginería cuando yo no tengo acceso al estímulo que me puede estar generando esa ansiedad. Ahora, bueno, funcionan mucho las técnicas cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir eso? Las que trabajan con mis pensamientos, con mis conductas y con mis emociones, para los que no son de salud mental. Funcionan mucho las técnicas de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de que la persona vivencie la ansiedad para que logre dar una respuesta adaptativa. Recuerden que era lo que decíamos hace un rato que tiene que buscar. Y así, pues se adapte a la situación y se normalice, ¿no? Esa es una técnica de exposición. Claro, es una explicación muy breve, pero para que me lo entiendan. Adicional a eso, ocurre en algunos momentos, en algunos casos, que yo no tengo cómo poder recrear la situación que generó esa ansiedad en la persona. Como yo no tengo cómo recrear esa situación, se utiliza una técnica que es la imaginería, que es básicamente, de nuevo, guardando las proporciones para las personas que se dedican a salud mental, que es más o menos poner a imaginar a la persona para vivenciar nuevamente lo que ocurrió a partir de sus propios recuerdos y empezar, como quien dice, a rearmar la historia y todo lo que está sintiendo esa persona. Ahora, si la pregunta que nos hace Dielis es si se puede manejar la ansiedad de los niños en casa, yo diría lo mismo que dije hace un momento. Tengan presente en qué ámbito se está influenciando esa ansiedad para saber si consultan o no. Yo personalmente no recomendaría que se maneje en casa. ¿Por qué? Porque ocurren otros procesos distintos y es que esa ansiedad puede empezar a presentarse en otros ámbitos. Hagamos de cuenta, para todas las personas, que como que brincan a otros ámbitos de la vida del individuo y yo les pierdo la pista, ¿no? Sin darme cuenta. Entonces yo sugeriría que no se trate de manejar en casa. Si yo veo unos cambios, consultemos y el profesional me va a decir, y mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, no te preocupes. ¿Okay? Aquí dice, Sebastián Vargas, dice, la ansiedad puede causar pensamientos de autolesiones. En algunos casos sí, pero no de manera directa. ¿Cómo así no de manera directa? En algunos casos cuando la ansiedad está tan grave que yo ya me he restringido en demasiados ámbitos, en demasiadas cosas, puede llegar a pasar. No es lo más normal, pero sí puede llegar a pasar. Pero hago la claridad.
en ámbitos en los que ya está, digámoslo así, superando todas las características de ese individuo. Las autolesiones, digamos que son más frecuentes en otro tipo de cosas, por ponerle el título para que todos me lo entiendan, en otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero no son tan frecuentes en casos ansiosos, a menos que sea un caso que ya esté bastante avanzado y con bastante profundidad. Un poquito relacionado con esa pregunta, estas personas ansiosas, o sea, todo el tema, por ejemplo, de automedicarse, aquí nos preguntan, de hecho, ¿hasta qué punto son efectivos los medicamentos para tratarla, calmantes, antidepresivos y demás? Esa pregunta es clave. Depende qué considere la persona medicamento. ¿Por qué hago esa claridad? Si a mí me dicen, no, es que agua de valeriana, eso me salió buenísimo, descarte porque eso ayuda para algo muy básico, muy básico. ¿Okay? Eso sería como ponerle una cura o una cortada de 10 centímetros. O sea, tal vez no haga nada. Exacto. ¿No? Listo. Si hablamos ya de ansiolíticos, hace muchísimos años, los ansiolíticos y los antidepresivos tenían fama de que generaban adicción. En este momento, ya con todas las generaciones de medicamentos que han avanzado, es muy difícil que pase si hay un buen manejo, obviamente, y el buen manejo no depende solamente del profesional, el buen manejo depende también del individuo, que cumpla los tiempos, que se los tome de verdad, que no empiece a consumir licor simultáneo a que está tomando los medicamentos. Si cumple con todos esos lineamientos, claro, funciona muy bien. Hay que tener algo súper importante, claro, depende de los organismos, pero usualmente, casi que por regla, el medicamento psiquiátrico empieza a funcionar a las 3-4 semanas. Es decir, si la gente está esperando que sea como el acetaminofén, que me lo tomo ya y en unos minutos voy a sentir la mejoría, no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Pues porque es que el medicamento psiquiátrico está cambiando la química cerebral. Y como está cambiando la química cerebral, pues se va a demorar muchísimo tiempo porque los neurotransmisores tienen que empezar a modificarse poco a poco. Es más, por eso es que muchas personas empiezan a sentir mareos, el sabor metálico en la boca, se sienten adormilados. Es decir, son cambios relativamente normales dentro de todo el proceso de empezar a generar el cambio en la química del cerebro. Entonces sí funcionan bastante bien. Bueno, cerrando un poquito, aquí nos dicen, se me perdió, ya, en situaciones, nos dice Edgar, en situaciones en que no se puede solucionar el problema y lo mejor es trabajar a nivel de la respuesta afectiva, ¿qué técnicas emocionales considera usted son las más adecuadas? Ok, debe estar refiriéndose con respecto a lo que hablábamos de las habilidades de afrontamiento o las estrategias de afrontamiento. Tal como decíamos entonces, siempre buscan resolver el problema o enfrentar la emoción. Entonces, lo que él dice, si lo entiendo bien, es cuando yo no puedo resolver el problema y tengo que enfrentar la emoción, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manejar? Bueno, eso depende de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que manejan las emociones bastante bien y lo expresan bastante bien. En un ejemplo simple, en los hogares colombianos no es muy común que uno se siente frente a la familia y diga, me siento muy mal, estoy perdiendo el control y siento que no puedo parar de llorar. Pasa, claro, pero no es lo más común. Es más, en una buena parte de Colombia se le enseña a las personas a reprimir la emoción, a no llorar, usted es el fuerte y usted tiene que reflejar esto y esto y esto. Entonces está muy relacionado con eso la manera en que yo responda ante esas emociones. ¿Qué es lo adecuado? Más que una técnica como tal, es el poder expresarlas. Cuando yo digo expresarlas no me refiero a ir contándole al barrio, me refiero a tratar de hablarlo en buena medida, pero también tratar de darle control a lo que yo estoy sintiendo y tratar de aceptar eso. Hay personas que a punta de pintar logran generar cambios. Hay personas que a punta de escribir logran generar cambios. ¿Pero por qué? De actividades. Entonces, más allá que una técnica como tal, es manejarlas afrontándolas, teniendo claro qué es lo que estoy sintiendo. Hay personas que no salen de 3 emociones. Ira, tristeza, felicidad. Hay 1000 más.
Básicamente, entonces, usted lo que necesita es empezar a conocer sus emociones, darse cuenta cómo las puede enmarcar, ¿ok? Dice Nilson Vizcaino, ¿la ansiedad puede ser un problema hereditario o al menos más propenso si tus padres o hermanos lo han padecido? Bueno, ¿qué dicen los estudios? Una persona puede tener más vulnerabilidad si existen casos de ansiedad a nivel familiar. Sí, sí puede haber vulnerabilidad. Es importante tener claro algo. Vulnerabilidad no quiere decir que la vas a desarrollar. Vulnerabilidad quiere decir que tienes mayores probabilidades, ¿no? Tan simple como eso. Es decir, lo mismo que poníamos el ejemplo con los papás, los abuelos y el tatarabuelo alcohólico. Usted tiene mayores probabilidades de convertirse en alcohólico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si usted no toma alcohol no le va a pasar nada. Simple, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre con la ansiedad? Pues usted no puede decidir no voy a sentir ansiedad. Es imposible, es obvio que usted la va a sentir. Entonces lo adecuado sería que como usted tiene mayor riesgo, aprenda a manejar sus emociones, aprenda a tener claros sus pensamientos, aprenda a estructurar un poco más todas esas sensaciones que puede llegar a tener y aprenda a tener claro cuándo debe consultar. Huir no ayuda. No se les olvide, cuando la persona huye de sentir ansiedad, está multiplicando las posibilidades de que esa ansiedad crezca, aumente y se salga de las manos. Por aquí nos ponían algo en el chat súper importante que me parece clave. Nos dice Carolina, ¿en qué momento se puede dejar el medicamento y quedarse con psicología? Carolina, es súper importante tener claro que eso es una decisión del psiquiatra, es decir, es una decisión médica. Él es el que, de acuerdo a cómo tú estés respondiendo, decide cómo hacerlo. Pero no es solamente el cuándo, sino el cómo. Es decir, ese psiquiatra tiene que tener claro cómo poco a poco te va a ir quitando el medicamento. Si lo quitas abruptamente, se pueden dar cambios. Recuerden lo que decíamos, se demoraba entre 3 semanas y 4 semanas en tomar, digamos, cambios en el individuo. Por tanto, es súper importante que cuando yo lo quite ese medicamento, también vaya decreciendo poco a poco. Si la persona dice, no, yo me siento normal, que es algo que ocurre muchísimo con el paciente psiquiátrico, yo ya me siento bien, yo no necesito el medicamento, y se lo deja de tomar. En ese momento empiezan a generarse nuevamente los cambios y hay recaídas. Entonces es súper importante eso. Por aquí nos preguntaba también, creo que Ana María, si hay alguna relación con respecto al hipotiroidismo o al hipertiroidismo. Resulta que cuando una persona tiene hipertiroidismo, es muy probable que genere cuadros ansiosos. Cuadros ansiosos que son muy similares, pero muy parecidos a los cuadros ansiosos que puede generar una persona que haya vivenciado un evento, digámoslo así, que puede describirse como ansioso. ¿Qué ocurre? Es clave que esa persona consulte al psicólogo o al médico. Si consulta a un muy buen psicólogo, que sería la intención, ese psicólogo va a tener la capacidad para darse cuenta de algo puntual, que no encuentre un evento desencadenador de toda la problemática, es decir, un evento que me lleve a darme cuenta de todo lo que ocurrió, un evento que me haga que todo eso salga. Imagínense las fichas del dominó puestas así. Esta primera ficha que tumba todas las demás es ese desencadenante. Si el psicólogo no encuentra el desencadenante, lo primero que debe hacer es remitir a esa persona para que le hagan una prueba de hipertiroidismo. Si llega a dar positivo, no es paciente para psicología, es un paciente para el médico. Así de simple. ¿Ok? Lo mismo ocurre en caso contrario. Muchas veces la persona puede tener hipotiroidismo y presentarme cuadros depresivos iguales a los demás, ¿vale? Entonces es importante también que un buen psicólogo se dé cuenta de que no hay nada que nos muestre que ese cuadro se pueda estar dando, ¿ok? Nos dice Adriana Betancourt, ¿la ansiedad se puede adquirir por modelamiento o por imitación? Es clave esa pregunta. Sí, sí puede pasar. Les doy un ejemplo simple.
yo voy caminando con mi hijo, cogidos de la mano. Yo veo una serpiente. Inmediatamente lo jalo durísimo y le digo, ten cuidado que hay una serpiente. En ese momento, yo le acabo de generar un temor. Que hasta ahí es un temor. Pero entonces, si yo sigo profundizando sobre eso, pilas, porque es que las serpientes te pueden matar y las serpientes te atacan sin que te des cuenta. Mira, aprende a distinguir la serpiente. Tiene la cabeza así, los ojos así, y me quedo en ese tema. Yo fácilmente lo que estoy haciendo es modelándole a esa persona, modelándole se dice en psicología cuando yo estoy trasladándole como un modelo a ese individuo, un comportamiento, determinado comportamiento. Entonces esa persona va a decir, claro, yo debo temerle a las serpientes. Supongamos que esa persona ya creció y va caminando y ve la serpiente por allá lejos. En ese momento ocurre algo que los profesionales de la salud mental llamamos un aprendizaje vicario, exactamente tal como dice Lizeth, es lo que ocurrió. Entonces, en ese momento que ve una serpiente por allá lejos, en ese momento se da un condicionamiento operante. El primero fue el condicionamiento clásico, el segundo es el condicionamiento operante. ¿Cómo así que el condicionamiento operante? Para resumirlo para las personas que no son profesionales de salud mental. Esa persona empieza a sentir nuevamente lo que sintió antes y lo asocia con este estímulo. Y ese estímulo hace que se refuerce. Es decir, sí, se puede dar por modelamiento o por imitación. Sí, claro que sí. Bueno, Marco, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que ha sido increíble, hemos aprendido muchísimo. No, yo creo que queda tema por cortar acá, pero... Claro. Se nos pasó el tiempo rápido. Rapidísimo. Bueno, yo les quiero contar que hoy hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido la diferencia, por ejemplo, entre miedo, ansiedad y estrés. Hemos aprendido qué hacer en caso de sentir estrés, cómo identificar la ansiedad. Hemos aprendido técnicas útiles para poderlo manejar. Y bueno, como dices tú, es un tema que siempre se le puede sacar tela. Como seres humanos adultos siempre tenemos que estar muy pendientes de nuestra salud mental y es un tema que por más que a veces lo pasemos de largo o que consideremos que eso a mí no me llega, nos puede llegar y siempre está bien como estar pendiente de cómo vamos, de cómo está mi familia. Les recuerdo que en Avanza IPS tenemos una serie de servicios virtuales precisamente con profesionales, psicólogos, especialistas y no solamente psicólogos, también terapeutas ocupacionales, terapistas físicos, fonoaudiología, terapia del lenguaje, bueno, infinidad de cosas que están enfocadas a atender como las necesidades de todas las personas, esta vez desde un ámbito virtual. Por lo que estamos pasando, tenemos planes especializados para todas las personas que, ojo, no solamente son niños, sino también adultos, que es muy importante. No siendo más, Marco, encantadísimo, me parece que fue espectacular, un tiempo en donde aprendimos muchísimo, te agradecemos por parte del equipo de Avanza IPS, claro, tus conocimientos y tu tiempo. Muchísimas gracias, Marco. No sé si quieres decir algo a las personas. No, muchas gracias a todos los que se conectaron. De verdad que fue un espacio muy chévere. Creo que funcionó bastante el haberlo hecho como lo hicimos, Sebas, porque logramos mostrar un ámbito distinto de la salud mental y explicado para que cualquiera lo entienda. Entonces, de verdad, muchas gracias. Qué chévere tenerlos por acá. Y recuerden, en Avanza todos los servicios que tienen. También recuerden que pueden ingresar en Instagram a PS Marco G para sacar una cita. Obviamente, debido a la cuarentena, para sacar una cita conmigo, pues tiene que ser virtual. Funcionamos por varias plataformas. Muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación. No, gracias a ti. Un gusto volver a ver a muchos de mis alumnos que están escribiéndome. Gracias, qué chévere volverlos a ver a muchos después de mucho tiempo. Y nada, un gusto. Cuando quieran, a la orden. Gracias.